que el Señor tiene todo el dominio y el control de todo. Amén. Aún y a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel en su soberanía y en su grandeza con nosotros. Y ese es el Dios en que hemos creído y es tan espectacular, ¿verdad? Y como decía recién nuestro hermano Abraham, ¿verdad? Que es una gran bendición y un honor servir al Señor. Ahí en sus casas, con los que sirven en sus casas. Y hoy también el Señor me da una palabra respecto a esto y me dice, cuando hay que servir, pues sirvan. Y cuando es algo que tengan que dejar por el servir a Dios, el Señor va a ser bien claro. Va a ser bien claro. O sea, no va a haber eso de confusión. El Señor no es Dios de confusiones, ¿verdad? Él cuando a mí me llamó al ministerio fue bien claro. ¿Lo dejas o lo dejas? Y yo estaba ayudando con ese negocio a gente, ¿verdad? Y pues hacía también, ofrendaba, era fiel con las ofrendas. No lo digo para jactarme, lo digo que estaba haciendo bien según los mandamientos de Dios y con un corazón dispuesto, ¿verdad? Pero el Señor me lo pidió, ¿verdad? Es como Abraham a Isaac, ¿verdad? Le pidió a Isaac, pero Isaac se estaba portando mal. No, porque está portando mal, venga, venga, pónmelo ahí en el altar. No, Isaac era un buen hijo, Abraham era un buen padre. O sea, cuando el Señor pide algo para que le sirvamos, es porque esa persona va a ser usada en algo bien específico y que va a dar gran honra. A mí me mostró una vez todas las cosas que yo estuve muchas décadas perdido y toda la gente que pudo haber llegado y no llegué, ¿verdad? Almas que se perdieron, que se fueron al infierno. Usted sabe que el infierno es eterno, ¿verdad? No hay devolución. Ay, no me gustó siempre este lugar, me voy a regresar, ¿verdad? No hay eso. Esta vida es cuando uno decide eso, mis hermanos. Así que yo les pido, por favor, que sean fieles a la voz del Señor en sus corazones. Para los que no son cristianos, hoy es un día para hacerlo, ¿verdad? Y la parábola del Señor del día de hoy, el tema 13, justamente habla de esto. La parábola de hoy es la parábola de la higuera estéril. ¿Sabe lo que significa estéril, verdad? Que no da fruto. Es lo contrario que el Señor nos ha pedido a lo largo de la Biblia. De entrada al hombre le pide que se multiplique, que sea fértil y se multiplique. En todo sentido de la palabra. Claro, también en lo que es tener hijos, ¿verdad? Pero va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá de eso. Porque el Señor quiere que nosotros hagamos hijos espirituales y transformemos a nuestros hijos en hijos de Dios. Esa es la verdadera victoria, ¿verdad que sí? Amén. La parábola de la higuera estéril es una de las parábolas más cortas, pero con un mensaje bien impactante, mis hermanos. Es una parábola que el Señor no especifica ni la explica específicamente ahí en los evangelios, como a diferencia de muchas otras que pues se alargan, ¿no? Vayamos ahí a Lucas capítulo 13, versículos desde el 6, versículos 6 al 9. Lo voy a leer en la traducción viviente, usted sígame en su traducción o aquí en la pantalla. Lucas 13, 6. Dice así la palabra de Dios. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjalo un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Bien corta la parábola, ¿no? Y uno se queda ahí con muchas interpretaciones en su mente quizás. Sabemos que Jesús usó muchos ejemplos de la vida cotidiana para estas parábolas que Él nos dijo. ¿Para qué? Relacionar sus mensajes con nuestras vidas, de las cotidianas a la vida espiritual. Relacionar lo que el mundo
plantea con el reino de Dios. Algo importante. En aquellos días, los árboles eran simbólicos de vivir una vida piadosa, una vida que Dios se agrade. Desde el principio de la Biblia, en los primeros pasajes de Génesis, así lo dice, ¿verdad? Génesis 2, 8 y 9, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Árbol delicioso y bueno a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta en el primer salmo, ¿verdad? Que menciona a los árboles como un buen ejemplo. En las primeras páginas del Nuevo Testamento también. ¿Se acuerda Natanael cuando empezaba Jesús a agarrar a sus discípulos, ¿no? A decirles, vengan, ven, sígueme. Y estaba Natanael, Bartolomé o el otro nombre, y él estaba debajo de una higuera. Y la historia dice que Jesús le dijo, tú eres un buen israelita. Y le dijo, ¿y tú qué? ¿Cómo me conoces o qué? Te vi debajo de la higuera. ¿Y qué dice Natanael a esa simple cuestión del Señor que le dijo, te vi debajo de la higuera? Y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, no sé qué estaba haciendo ahí Natanael, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho ahí? Obviamente lo que estaba haciendo ahí era muy íntimo y tenía relación con Dios. Seguramente él estaba arrodillando, suplicándole en oración alguna petición muy importante, algo muy íntimo de su vida y de su familia seguramente. Entonces cuando Jesús dijo, te vi, ¿y quién más me pudo haber visto ahí sino Dios? Entonces por eso dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Rey de Israel. Natanael se maravilla, ¿verdad?, de ese momento. Cuando él estaba debajo de ¿dónde? De una higuera. La higuera representa ese buen momento de intimidad de Natanael con el Señor y en donde él es descubierto. ¿Para qué? Para ser ahora sí un discípulo del Señor. Un hermoso momento. ¿Recuerda cuando la primera vez que el Señor lo llamó a su encuentro? Qué hermoso momento, ¿verdad? E incluso los árboles son mencionados cuando el Señor regresa. Hay una referencia a un árbol, también de la higuera. En Mateo 24, 32, en la Reina Valera dice, el Señor dice en Mateo 24, ¿qué es? Los discípulos le preguntan de los últimos tiempos, de cuando Él iba a regresar. Y en Mateo 24, el versículo 32, dice así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué son todas estas cosas? Pues todas las señales que les había comentado en Mateo capítulo 24. La había Jesús respondido a la pregunta de los discípulos. Si quiere ir y saber de los últimos tiempos, vaya a la respuesta de Jesús. No vaya al YouTube, por favor, les aseguro. Por más grandioso y que es doctor de escatología, no vaya a YouTube, vaya a la Biblia, vaya al Señor. En Mateo 24 está claramente explicado. Y los pasajes paralelos, claro, en Lucas capítulo 17, 19 y 21 y Marcos capítulo 13. Ahí está todo el Señor mencionándonos específicamente lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, tiempos que nosotros estamos ahora viviendo, según lo que mencionó el Señor, ¿verdad? Muchas cosas iban a pasar, muchas cosas. Bueno, no me voy a adentrar en eso porque no hay tiempo, ¿no?
Fíjese, todo esto en referencia, siempre hace una referencia a un árbol. ¿Se da cuenta? Con momentos importantes de nuestra vida. El regreso del Señor, el encuentro de los discípulos con el Señor, ¿verdad? La creación misma al comienzo para que sea una creación bonita en donde el hombre pueda alimentarse y disfrutar de las cosas que el Señor tenía preparado para él. Habla de los árboles. No es porque Dios sea un fanático de los árboles, Él no es de Greenpeace, ¿verdad? No, no. Dios ama a toda la creación porque la creación es suya. Él es el creador. Pero más ama ¿a quiénes? A los seres humanos, a nosotros, porque somos los únicos creados, ¿de qué manera? A imagen y semejanza de Él. Con propio pensamiento, con capacidad de tener decisión independiente. Y es así, mis hermanos, como el Señor nos redacta cuál es la relación entre los hombres y los árboles. Así como los árboles viven de una semilla pequeñita, ¿verdad? Crecen a dimensiones espectaculares comparado con el tamaño de la semillita, ¿verdad? ¿Qué hacen los árboles para crecer, para vivir? ¿Qué hacen? Se arraigan, ¿no? Tienen que arraigarse. No puede el árbol decir, no, esta tierra siempre está mal, me voy. No, es el lugar, la tierra rocosa, ahí llena de viento porque no es una estepa y no hay montañas o cerros que tapen los vientos. Esa es la tierra, el lugar donde el Señor te puso. Ahí puso la semilla. Ahora, ¿dónde hay que arraigarse? En donde el Señor me puso, ¿verdad que sí? Ahí hay que arraigarse. Y después, ¿qué hace el árbol? Se arraiga y empieza a brotar, a crecer. Una vez que se arraiga y empieza a arraigarse y las raíces se hacen más profundas, el árbol se hace más grande y más fuerte y más sano. Y va creciendo de una manera espectacular en tamaño y fortaleciendo. ¿Y qué va pasando entonces? Naturalmente, ¿qué va dando el árbol? Frutos, frutos. Es algo natural, que dé frutos y una y otra vez. No, le arrancaron todos los frutos. Ay, ya ese árbol se murió. ¿No, verdad que no? Otra vez le arrancan todo y va a dar otra vez frutos. ¿Por qué da frutos? Porque está bien arraigado. Está bien arraigado. Dios trabaja en nosotros de esa misma manera. La analogía de los árboles con los hombres que aparece en la Biblia una y otra vez, es muy recurrente, es por eso, mis hermanos. Él quiere que seamos como los árboles, no árboles, ¿no? Como los árboles. Es una analogía, una metáfora, ¿verdad? Dios trabaja entonces en nosotros, dice la palabra, para producir frutos. ¿Qué tipo de frutos? Porque hay frutos de todo tipo. Hay frutos que producen y están bien feos ese fruto. No, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Si vamos al Salmo 1, que representa justamente esta analogía que el Señor nos quiere enseñar a lo largo de toda su palabra, vayamos al Salmo 1, espectacular, hermoso salmo, ¿verdad? Yo digo, los que siguen el devocional cada día, pues hoy se mencionó, ¿no? En la Reina Valera lo leo porque pues ya todos lo tenemos aquí bien en la cabeza esto en la Reina Valera. Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son sumamente bendecidos, bienaventurados por parte del Señor? A ver, dígalo, como dice aquí, los que no siguen los consejos de los malvados, de la gente perversa, de la gente que está arraigada a este mundo, ni mucho menos se junta con ellos. Ahí está la clave. ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué no puedo vencer el pecado? Ahí está la clave. Dime con quién te juntas. Hasta el mundo dice eso, ¿verdad? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Hasta los refranes del mundo dicen lo mismo que el Señor, ¿verdad? Bienaventurado la persona que hace todo bajo el consejo de Dios, significa. Así continúa en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia, ¿recuerdan? Los árboles eran de buena vista, los frutos eran buenos para comer, como una delicia. Ahí en el Strong, en el hebreo, dice cosa valiosa, delicia, cosa valiosa. Usted ve una manzana hermosa, rica ahí, y dice, esta es una cosa valiosa porque cuando la muerda va a estar riquísima. Esta sandía está espectacular
porque sé cuando va para mi boca, pues va a estar rica, el sabor, todo, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Delicia aquí en el Strong, en el hebreo, significa cosa valiosa. Sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, en los mandatos del Señor, está la cosa valiosa, lo que más valoramos. Y en su ley medita de día y de noche. Recuerden el devocional de hoy, ¿verdad? La mañana, los que ven eso, ¿verdad? Yo les aconsejo que lo hagan, porque si no se alimentan, es difícil. Versículo 3, será como árbol, y aquí viene la comparación, ¿verdad? Otra vez el Señor, será como ¿qué? Árbol, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo esta palabra, la creo, la vivo y la experimento, y la veo en mis hermanos y amigos hermanos también. Versículo 4, ahora viene la otra cara de la moneda. No así los malos. No, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él es amor, así que para todos reparte amor. No, Dios es un Dios de justicia. ¿Se imagina si Él al que se porta mal le da lo mismo que al que se porta bien? Entonces, ¿qué haríamos nosotros en nuestra carnalidad y fragilidad mundana? ¿Qué haríamos? Pues todos nos portaríamos mal. Seríamos un desastre. Como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Como se acuerdan en 1 Corintios, yo veo esa iglesia y digo, híjole, Señor, gracias a Dios, no me pusiste a pastorear algo así, porque ya sabe que yo pues no aguanto. Me puso puro titán del Señor. Versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, el tamo es la paja, una paja que no sirve, ¿verdad? Esa que se tira, se desecha. La paja inútil de la cosecha, ¿verdad? Versículo 5, por tanto, la conclusión, no se levantarán los malos en el día del juicio. ¿Sabe qué? Que cuando el Señor venga por su iglesia, se llama el arrebatamiento, se llama la primera resurrección, llámelo como usted quiera, el regreso del Señor, la venida de Cristo. Los malos no se levantarán en ese día, no. Ni los pecadores en la congregación de los justos. No vienen porque tienen cola que le pisen. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Me gusta mucho la traducción viviente, dice en el versículo 6, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva ¿a qué? A la destrucción. No es que la senda de los malos también, no, sí, somos malos, venimos en arrepentimiento y Dios nos justifica por su sangre preciosa. Esa es la salvación. Pero ahora está el proceso de santificación. Porque algunos se dirá, y el Señor, después vamos a ver qué dice, mejor hubiese sido que como el ladrón y el asesino que murió al lado de él, que se convirtió y ya se murió, ¿verdad? Porque algunos toman muy malas decisiones. La senda de los malos siempre lleva a la destrucción, mis hermanos. No hay otra opción para los que andan en pecados. Así como este Salmo 1, los árboles proporcionan un marco para la historia bíblica de la humanidad, si usted se fija. Volviendo al principio en Génesis, los árboles eran el único elemento mencionado en la Biblia como que agradable a los ojos. En el relato de la creación que recién vimos y leímos, dice que es agradable a los ojos, delicioso, ¿verdad? De utilidad, porque son nutritivos, buenos al sabor, nos ponen alegres, etc. El árbol de la vida, con su fruto de la vida, por eso es árbol de la vida, porque el fruto da vida. Acuérdense bien, uno es llamado como es su fruto. El árbol de la vida es de la vida porque su fruto es el fruto de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal, pues sí, tenía que, cuando uno lo probaba, lo hacía saber que estaba algo bien y mal. Y Adán y Eva supieron que estaban desnudos. O sea, perdieron la inocencia como la de los niños, ¿verdad? Eso significa. Y estos dos árboles se usaron como parámetros
y metáforas de la vida humana en esta tierra. En toda la Biblia así está. Algunos eligen vivir para generar frutos de vida eterna. Eso se llaman cristianos, mis hermanos. O sea, nosotros. Otros, los muchos, o los bien muchos, como diríamos aquí en Jalisco, eligen malamente vivir como la paja inútil, como el tamo que se lleva el viento. Según su propia opinión, pues si yo estoy bien, a mí nada me va a pasar, dándole más importancia a su inteligencia mundana que a la sabiduría de Dios que los creó para vivir vidas como árboles plantados que a la ribera de un río. Nosotros, mis hermanos, estamos en el periodo de tiempo definido desde antes de la creación del mundo. Por eso es temporal. Significa que es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque Dios puso un principio en Génesis 1:1 y puso un fin en Apocalipsis 22, ¿verdad? Hay un fin y un principio y un fin. Un alfa en griego y un omega. Por eso el Dios creador dice que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él definió lo finito o lo limitado del tiempo. Yo lo definí. O sea, yo por eso sé el futuro desde el principio. Imagínense estar hablando con una persona, en este caso divina, que conoce cómo vamos a morir o cuándo vamos a morir, o si quizás nos moramos y nos lleve el Señor, ¿verdad? O sea, imagínense estar hablando con la persona que tiene nuestro futuro en sus manos y lo sabe. Es algo que sobrepasa, ¿verdad? A veces nuestro pensamiento humano. Y yo creo que usted hoy debería ir a meditar a su casa sobre estas cosas, estas cuestiones, decir, híjole, Señor, a veces te hablo como amigo y ciertamente eres mi amigo, porque tu corazón está a favor mío. Pero a veces digo, hije, eres Dios primero. Eres el Dios todopoderoso y yo puedo llegar a tu trono de gracia a hablar prácticamente cara a cara contigo, Señor. Y tú me escuchas. Es hermoso ese saber, esa certeza, ¿verdad? De que cuando hablamos en oración con un corazón humillado, Él nos escucha. Es algo espectacular, mis hermanos. Eso no tiene precio, mis hermanos. Sí, tiene un precio, el precio del Señor que pagó en la cruz, ¿verdad? Hace 2000 años. Pero para nosotros no tiene precio. Es increíble. En este periodo que el Señor creó limitado, dijimos, ¿verdad? Debemos dejar nosotros lugar a la eternidad. Debemos de dar un paso de fe hacia las promesas que se cumplen. Las promesas de Dios, las principales se cumplen ¿en dónde? En la eternidad. No se cumplen en este tiempo limitado. O sea, se cumplen las principales, ¿en dónde? En la eternidad. ¿Por qué? No, Señor, yo creo que me cumplas todas las promesas tuyas aquí en esta tierra. Pero ¿por qué, mijito? Todo eso se va a quemar y ya no va a haber ese. ¿Por qué quieres que las principales? Bueno, te voy a cumplir. Ahora te voy a dar riqueza, salud, todo lo que tú quieras. ¿Y en la eternidad? ¿En la vida verdadera, como dice la Biblia? O sea, hay que poner en perspectiva nuestro pensamiento. No tratar de acomodar el pensamiento de Dios a nuestra perspectiva. Eso es muy peligroso, mis hermanos. Y justamente esta parábola nos está enseñando eso. Cuidado de hacer eso. Hay un periodo limitado que es entre el árbol de la vida que aparece en Génesis, que leímos en capítulo 2, y que termina en el mismo árbol de la vida que aparece en Apocalipsis capítulo 22, al final. Entre ese periodo limitado que el Señor dispuso, vivimos nosotros los hombres. En Apocalipsis 22:1, en la traducción viviente, como dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Claro, ellos dan la vida, ellos son la vida. Versículo 2, fluía por el centro de la calle principal, la vida es lo principal.
A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Versículo 3. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le adorarán. ¿Quiénes adorarán eternamente y para siempre al Señor? Sus siervos. Recuérdelo bien eso. Sus siervos, los que en el Mateo capítulo 24 dice que son, ¿cuáles? Fieles y prudentes. Mayordomos, fieles y prudentes. Vaya después a analizarlo en su casa. Versículo 4, ahí en el Apocalipsis 22, versículo 4. Verán su rostro. ¿Quién quiere ver el rostro del Señor? Todos. Yo añoro ese momento. No sabes cómo lo añoro. A veces me sobrepasa, ¿verdad? El sentimiento. Cuando nomás estoy... Sí le comenté, ¿no? Una vez casi me mostró, ¿verdad? Estaba yo ascendiendo, ¿verdad? Y era tan real que, híjole, me daba vértigo. Porque la tierra se hacía pequeñita, pequeñita. Y después se abrió un agujero así grandote, como un agujero negro. Y ahí yo sabía que el Señor estaba del otro lado. Y estaba temblando, sudando de la alegría y llorando. En el sueño yo me desperté así. Cuando me desperté ya estaba así, todo así. Pero yo sabía que cuando lo iba a ver, ¡pum!, ya me desperté. ¡Ay, este Señor! ¡Ay, Señor!, le digo, por favor. Pero bueno, obviamente tiene que ser el caminar por fe, ¿no? Si no, ¿qué caso tiene? Pero veremos su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente, sellados. Sea como sea, mis hermanos, los árboles plantados junto a las corrientes de aguas que dan sus frutos en su tiempo son los que vamos a estar ahí, mis hermanos. ¿En cuál tiempo? ¿De qué dijimos? Entre el árbol de la vida de Génesis y el árbol de la vida de Apocalipsis. Antes que la muerte ponga fin a nuestra vida limitada en esta tierra. Antes tiene que ser de que regrese el Señor con gran poder y gloria. Antes. Si no, va a pasar como las naciones y los capitanes y los poderosos. Se lamentarán. Híjole, si era cierto. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Pues ahí no hay nada más que hacer. Versículo 5, allí en Apocalipsis 22. Allí no existirá la noche en ese futuro espectacular que tenemos con el Señor. No habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Yo no sé cómo va a ser eso, pero va a ser espectacular. Y ellos reinarán, nosotros, los siervos, bueno, una mezcla dice, ¿no? Los siervos fieles y prudentes reinaremos para siempre junto a Él. Qué espectacular promesa. Y hay gente que está pidiendo, Señor, a mí me das tan poco. Y el Señor, que no lee la Biblia. Ahí está, te doy todas las cosas junto a mí. Vas a heredar todo el reino celestial, el reino del Dios vivo, el único que existe. Vas a heredarlo junto a mí. Increíble. Eso es la promesa del Señor. Ni más ni menos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Según la palabra, metafóricamente como un árbol. Esa es la metáfora que utiliza el Señor a lo largo de toda su revelación bíblica. ¿Cuál es el significado entonces de la parábola de la higuera? Cuando Jesús le dijo a los discípulos la parábola de la higuera, Él estaba tratando de llamar la atención de ellos como lo que Él es, el maestro jardinero, ¿verdad? El que siempre está nutriendo, protegiendo, eliminando las plagas, viendo para que los árboles crezcan, las hojas sean frondosas. ¿Todo eso para qué? ¿Para qué bonitas hojas? No. ¿Para qué? Den fruto. Esa es la conclusión. Claro, eso incluye también podarlas, ¿no? Ahí dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Hay que podarlas, dice, para que crezcan más vigorosamente y den más frutos, ¿verdad? Esa es la manera natural, así como es la natural,
también la espiritual. Es lo mismo, dice. El Señor siempre, siempre está listo para trabajar a nuestro favor. Esa significa la analogía. Y hacer lo que tenga que hacer, incluso podar y causarnos dolor momentáneo, limitado. ¿Para qué? Para que demos el fruto esperado en nuestras vidas. Para ello nosotros no somos los que trabajamos la viña, ¿verdad que no? Nosotros no somos los que trabajamos la viña. Nosotros somos los que producimos los frutos. Pero el mérito es del que trabaja la viña y también de la raíz, en otra metáfora, ¿verdad? Pero ahora estamos en la metáfora esta de la higuera. Y ese el que trabaja es el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo en nosotros día a día. Nosotros debemos de ¿qué entonces? ¿Qué debemos de hacer? Permanecer en su palabra, permanecer en su consejo, permanecer en sus mandatos. Eso nos hace dóciles a su trato. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga la poda, porque siempre viene, siempre duele. Y al doler y no estar en su palabra, en sus promesas, uno se amarga o uno se vuelve al mundial, ¿verdad? Al mundo. Permanecer entonces es la clave, mis hermanos. ¿Permanecer en qué? En Cristo. Eso permitirá al Señor hacer todo lo necesario. ¿Para qué? Para que nuestras vidas podamos dar mucho fruto. Debemos de permanecer. Juan 15:4 en la Reina Valera dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Y por qué ahora este pasaje de Juan 15:4 tiene tanto significado? Porque se trata de dar frutos. El que es infructuoso, el que no da fruto, se es cortado y echado ¿a qué? Al fuego. Y esa es una analogía del infierno, mis hermanos. Suena duro, ¿verdad? Pero no puedo yo cortarle, mocharle a la palabra de Dios. Yo quisiera, pero no puedo. Y si lo hago, voy a dar cuentas al Señor. Y el trato del Señor, yo creo que todos aquí recibimos trato del Señor, ¿verdad que sí? Yo he recibido trato del Señor, pero híjole, a veces muy doloroso. ¿Por qué? Porque pues era bien cabeza dura. O sea, pues no le hacía caso y bueno, a sufrir, la verdad. Entonces, es bien claro la manera. La forma es permaneciendo en la palabra de Cristo, en las promesas del Señor. La vid o el árbol que Él creó, pues tiene el fin entonces de mantenerse arraigado y dando frutos a través de ¿quién? De Él, de Cristo. Ese es el fin, ese es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? Vieron que en el mundo dicen, ay, yo no sé por qué vivo, y se suicidan. Y hay mucha dificultad en el mundo, ¿verdad? Mucha depresión, mucha tristeza, muchos problemas. Porque los problemas ahí están. Mas, sin embargo, cuando nosotros nos preguntan, ¿cuál es el propósito de tu vida? Pues nosotros sabemos ahora, ¿verdad? Dar muchos frutos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él nos recuerda en Juan 15:8, unos versículos más abajo, en la traducción viviente, lo voy a leer. Fíjese cómo dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. El poder mostrarnos como discípulos de Cristo ante el mundo, que produciendo mucho fruto espiritual, eso es lo que da gloria a Dios. Ay, ¿cómo le doy gloria a Dios? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿O nomás siempre es, ay, cómo el Señor me va a ayudar en esto? Cuidado, es hora de pensar en Dios, porque el cristianismo se trata de pensar en Dios. Y Él piensa por nosotros. Es un intercambio muy beneficioso para nosotros, realmente, ¿eh? Ay, yo pienso en Dios. ¿Y qué gana Él? Nada. Nada. Él ya tiene todo. Él es perfecto. Él es el dueño de todo. Él es todopoderoso. Pero, ¿qué ganamos nosotros? Que Él esté al pendiente de nosotros.
el Dios Todopoderoso, al pendiente de nosotros. Todo está a nuestro favor, ¿se da cuenta? Por eso hay que dar gloria a Dios con nuestras vidas. Saber, mis hermanos, que a veces la extensión de este mucho fruto espiritual, hay una extensión, le dice añadidura, ¿verdad? En Mateo 6:33. Son las bendiciones también materiales, como la salud, ¿verdad? La salud mía, de mi familia, como el tener ropa, el trabajo, la cuenta en la bancaria, un carrito, yo qué sé, su casa, lo que quiera poner ahí. Es una extensión de la bendición del Señor, aunque no son las principales. Yo sé, todos los que asisten regularmente a esta congregación lo sabemos, ¿verdad que sí lo sabemos? Porque, como recién veníamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Ser honesto en mi trabajo o el dinero que me hace ganar esa honestidad en mi trabajo? O sea, hay que checar bien eso, ¿verdad? Ser honesto, de un carácter íntegro, ¿verdad? Es mejor para Dios que el dinero que me hace ganar esa integridad. Hay que tener cuenta que ese dinero es una extensión o una consecuencia superflua, secundaria de lo principal, mostrar el carácter de Cristo. ¿Sí va entendiendo, verdad? Ese es el orden de las cosas. Debemos de ordenarnos de esa manera. ¿Saben que el que trabaja sobre una viña, sobre una cosecha, el agricultor o el jardinero, aquí en esta parábola, claro, se goza mucho cuando ve salir los primeros frutos, ¿verdad que sí? Se goza mucho, dice, híjole, valió la pena tanto esfuerzo. Lo mismo el Señor Jesús se enorgullece, no encontré otra palabra, se enorgullece en el buen sentido de la palabra, del trabajo que hace en nuestras vidas. Que avanzamos nosotros hacia la meta de producir frutos espirituales, frutos dignos de arrepentimiento. Imagínese ver al Señor con los ojos, con lágrimas de alegría. Imagínese ver eso, que lo está viendo usted y usted sabe que es, porque sabe que es, porque está alegre el Señor de su vida, con una sonrisa de oreja a oreja y un gesto de aprobación, ¿verdad? Por lo que estoy pasando en mi vida. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y ya vimos el domingo, ¿verdad? Que hay jerarquías de recibir dones y bendiciones en el reino venidero, ¿verdad? Según lo que veníamos haciendo aquí. Eso dice la palabra. No es que, o sea, obviamente el mayor sirve al menor. Esa es la ley principal. Pero sobre esa base, imagínense, pues, todas las cosas que podríamos hacer en el reino venidero. Este es el significado entonces de la parábola de la higuera estéril en Lucas 13, 6 al 9. Jesús quiere, Él desea que vivamos nuestras vidas para Dios, para la gloria de Dios. Él quiere que nos aseguremos de que nos mantengamos profundamente arraigados en su palabra, en su presencia, en todo lo que hacemos, en todo. Mientras Él trabaja por nosotros. Fíjese, el mayor sirve ¿a quién? A los menores, a nosotros. Espera, Él igual, pero o sea, Él es un jardinero, en la analogía de la parábola, Él es un jardinero, un agricultor, y Él espera que todo ese trabajo arduo que hace en nosotros rinda un retorno, que su inversión rinda, ¿verdad? Que demos frutos. Y Él pagó un alto precio, recordemos, la cruz del Calvario. Él, por medio de la cruz, Él cubrió nuestros pecados, claro, y nos justificó delante de Dios. A cambio, Él quiere ver a cada uno de nosotros, ¿qué? Añadir al reino de Dios, dar frutos, significa, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde ayer, desde cuando usted se convirtió. Bueno, los que todavía no, pues desde ahora. Hoy es un buen momento para empezar. Hoy es una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece.
para ampliar el reino de Dios. Primeramente en nuestros corazones. ¿Cómo voy a salir a predicar si en mi corazón no hay reino de Dios? O el reino de Dios está, híjole, destruido en mi corazón. Cuando el Señor no está sentado en el trono de mi corazón, pues el reino de Dios no domina mi actuar, mi vivir, no domina mi vida. En Mateo 15, vayamos ahí rápido, Mateo 15, versículo 18, en la traducción viviente, dice así la palabra de Dios. Mateo 15, 18 dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen ¿de dónde? Del corazón. Eso es lo que contamina al hombre, ¿no? Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Si ustedes andan, si andamos con los pensamientos pervertidos, odiando a los demás, en inmoralidad sexual, en los vicios que nos plantea este mundo, en el robo y la mentira, pues ¿usted cree que Jesucristo reina en su corazón? A ver, dígalo en serio. ¿Cree? Por supuesto que no, ¿verdad? Jesucristo no está reinando su corazón. Hay que ser sinceros. Yo más que nadie de acá, casi estoy seguro que más que nadie de aquí puedo saber eso. Muchas décadas estuve en la iglesia y viví una doble vida, totalmente desconectada de la palabra de Dios. Jesucristo no reinaba en mi vida, pero yo entiendo, yo sabía de que no reinaba y me avergonzaba, aún dentro de la iglesia, decir que era servidor, aún a otros. ¿Y sabe lo que me respondían? En el mundo le decía, tú eres servidor, me decían así, y se reían a carcajadas. Porque decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Es como cuando estaba en Monterrey, pues conocí a uno de los obispos, es un tío de alguien de los que yo frecuentaba. Y el obispo, estábamos en una fiesta, ahí en San Pedro, y me acuerdo que, no que estaba San Pedro, ¿no? Se llama así, la colonia, ¿no? Ya pues, no, el hermano estuvo con San Pedro. No, en la colonia. Y ahí estaba el obispo. Y no, hombre, era una máquina de fumar y decir malas palabras, groserías y de tomar, híjole, tomaba, tenía cierta edad y tomaba como si fuese, híjole, como que si fuese que hoy era su último día, ¿verdad? Entonces tomaba, fumaba y maldecía. Y yo decía, híjole, pues, ¿qué onda? Tiene que ser ejemplo. ¿Qué ejemplo le está dando aquí a toda la gente que le dicen así, con suma reverencia, ¿no? Y yo decía, híjole. Pero después me miraba a mí y decía, pues yo también soy igual, hasta peor, ¿verdad? Porque yo por lo menos, pues estoy entre comillas, en la sana doctrina, decía. Y no, pues, por eso entiendo que no es fácil salir de esa hipocresía. Pero a mí no me predicaban de esto, a mí me predicaban de hacer la mejor vida ahora, ganar mucho dinero. Eso es lo que me predicaba el pastor, me acuerdo. Pero yo no les estoy predicando eso, ¿verdad? Yo les estoy predicando la palabra de Dios, tal cual como es. Y ustedes deben de responder, no a mí no me tienen que responder nada, en serio. Yo los amo y los bendigo en el nombre de Jesús, pero al que tiene que responder es al Señor, por algo es el Señor, ¿verdad? Aunque no reine en mi corazón, Él es Señor. Y algún día nos los vamos a encontrar y Él va a decir, yo soy Señor, y toda rodilla se va a doblar. ¿Y ahí cómo se va a doblar? Ay, Señor, por fin. Buen siervo, siervo malvado. Pues hay dos maneras nomás de encontrarse con el Señor. Mi vida, si no refleja la vida de Cristo, no da gloria a Dios y solo afrenta a Dios. Afrentar significa ofenderlo, humillarlo, denostarlo. No a cualquier persona, que también es malo, ¿verdad? Humillar y denostar a otras personas, sino a la misma persona del Dios creador de nosotros, que nos creó. En vez de dar gloria a Dios, le damos una cachetada, ¿verdad? Cuando producimos mucho fruto, nosotros demostramos que somos verdaderos seguidores de Cristo.
Y eso es lo que le da gloria a Dios, no las palabras de ay, grandilocuentes, o que ay, yo estoy sirviendo, haciendo esto, yo estoy predicando y delante de 10,000 personas. No, eso no se crea. Juan 15:8 en la traducción del lenguaje actual, lo voy a leer de vuelta en la traducción del lenguaje actual, dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. ¿Cuántos quieren que el Señor esté orgulloso como buen Padre? Nosotros? Eso es lo que queremos. De eso se trata el cristianismo, de levantarnos unos a otros, ayudarnos, edificarnos mutuamente y salir todos adelante, ¿verdad? ¿Y de dónde sale la parábola de hoy, de la higuera estéril entonces? Fíjense bien, la parábola tiene un contexto previo, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 13. ¿Y cómo empieza? Un llamado al arrepentimiento. Lucas capítulo 13 empieza un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el contexto de la parábola del día de hoy. Vayamos rápido ahí en la traducción viviente, Lucas 13:1, un llamado al arrepentimiento. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y dice Jesús, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todos los demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Se dan cuenta cuál es el meollo de todo el asunto de la vida? Que todos vamos a morir en lo físico. Pero Él está hablando de perecer en lo eterno, en lo espiritual, en la segunda muerte. Dice, la clave es que se arrepientan, mis hermanos. No es quién hizo esto, ay, vieron los cimentos, ay, el hermano lo aplastó un camión, porque no, seguro que andaba mal. Miren, si me llega a aplastar un camión a mí, no hablen así de mí, por favor. Y menos enfrente de mi esposa, que pues, consólenla un poquito. No hablen así. No es porque andaba en pecado, sino pues me tocó como a estos galileos. ¿Sí? Eso es lo que está refiriéndose aquí, en el contexto previo, el Señor. Que la muerte ronda en el mundo hay mucha maldad, hay mucha gente mala, hay borrachos manejando, hay gente mala matando gente, ¿verdad? Hoy mataron a cuántos ahí, en esa fiesta en Guanajuato, ¿verdad? Volvemos, hay gente mala en este mundo. Pero lo importante no es la muerte física, dice, sino el perecer eternamente. A menos que se arrepientan, dice el Señor. El llamado al arrepentimiento siempre es así de dramático, mis hermanos. No es cualquier cosa, porque está en juego la vida y la muerte. ¿De quién? De uno mismo. Muchas veces menospreciamos lo que en verdad está en juego aquí. Está en juego su vida, mi hermano. Está en juego su eternidad. Si tendrá parte del árbol de la vida por haber sido un árbol que dio mucho fruto. O tendrá parte con los malvados y los perversos, con Satanás, el anticristo. Y ahí está todos los youtuberos que hablan de pura escatología. Ahí están. No digo que todos están ahí, ellos también, que el anticristo, ahí está el falso profeta, ¿ver que nomás hablan de eso? De todos los que traen la marca, el 666, ahí van a estar, sí, claro, ahí van a estar en el lago de fuego. Y todos los que afrentan, ofenden a Dios durante sus vidas, frutos, sin frutos, infructuosa, lleno de las inmoralidades y perversiones que este mundo nos ofrece. Deje una marquita ahí en Lucas capítulo 13, que estamos viendo el contexto previo, y vayamos rápido a Apocalipsis capítulo 21. 21 del versículo 3 en la traducción viviente. Apocalipsis 21:3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso, ¿verdad?
Gracias, Señor. En esta promesa vale la pena ser cristiano, ¿verdad? Vale la pena sufrir. Gracias, Señor. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, aquí viene siempre la otra cara de la moneda. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería o la hechicería, la adivinación, ¿verdad? Los que andan ahí con todo ese tipo de cosas, los que rinden culto a ídolos, ídolos que ni hablan, ni caminan, ni pueden ver, ni oír, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y el pueblo de Dios dice: pues amén, pues también creemos que esta palabra es fiel y verdadera. Mas sin embargo a nosotros no nos toca, porque nosotros sí estamos dando frutos. Por eso el título que le pusieron nuestros hermanos traductores, comenzando Lucas capítulo 13, ¿qué era? Arrepiéntanse, ¿verdad? En la Reina Valera es: arrepentíos o pereceréis. Me gustó esa, ¿verdad? Si no te arrepientes en verdad de todo corazón, vas a perecer. Pero no físicamente, porque todos vamos a morir físicamente, sino vas a perecer, como recién leímos, eternamente y para siempre en el lago de fuego. Volvamos de vuelta entonces a Lucas capítulo 13. Nuevamente vamos ahí y vamos a leer la última parte del versículo 3, Lucas 13:13. La última parte dice: y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Lo importante no es cómo morimos en esta vida, está diciendo el Señor. No es importante eso. Lo importante es si nos hemos arrepentido genuinamente de corazón o no. Porque eso va a definir nuestra eternidad. Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús predicaban ¿de qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? A la nación de Israel, a los que tenían ahí enfrente. Pero Juan el Bautista, de hecho, basó su ministerio en el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Y advirtió sobre el próximo Mesías, el Cristo. Les dijo que trajeran el fruto de sus corazones a Cristo, al Mesías, porque el hacha estaba ya a la raíz de los árboles, a la raíz del árbol. Vayamos ahí a donde dijo eso, Mateo capítulo 3, versículo 7 en la traducción viviente, usted sígame en su versión. Mateo 3, 7 dice así: cuando Juan el Bautista vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Cómo podemos demostrar que nos hemos arrepentido de todo corazón? Con nuestra forma de vivir. En la Reina Valera es la famosa: ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 9 dice: no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. ¿Se dan cuenta? Muchos cristianos ahora, ay, ya una vez salvo, siempre salvo. Hace 20 años yo me bauticé y le pedí perdón a Dios. Y después viven vidas horribles.
Yo no sé si están seguros porque en el Señor. ¿Qué seguridad en el Señor si jamás el Señor se ha sentado en el trono de sus vidas? ¿Sabe que yo estoy seguro que si me muero voy a la presencia del Señor? Yo estoy seguro que soy hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor reina en mi corazón y así usted. Esa es la seguridad que vivimos en Cristo. ¿Sabe? Cuando yo estaba inseguro de eso, ¿sabe por qué era? Por mi hipocresía, como ya les mencioné. Porque yo sabía de que no estaba bien en mi vida. Y del versículo 10 dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. ¿Pero qué? Quemará la paja en un fuego interminable. Volvemos, la dicotomía siempre está ahí, mis hermanos. O esta semana tuve que estar analizando a un predicador ahí de Houston que, le dice otro evangelio totalmente, ¿no? Y él explicaba en televisión nacional, ¿verdad? En uno de los noticieros más grandes de Estados Unidos. Y le preguntaba la persona, ¿por qué tú no hablas de las dos partes? Justamente hablando de esto, ¿no? Tú no hablas del infierno, nunca. Y él dice, yo he elegido hablar de que Dios es amor y que de la buena parte de la buena noticia. Lo otro, pues es malo, así que ¿para qué hablo de eso? Decía. Híjole. En esa iglesia, vamos a decir, si se puede decir que es iglesia, se reúnen más de 50,000, es un estadio de almas. Es triste, ¿verdad? Esto es lo que predicaba en la Biblia misma Juan el Bautista, de quien el Señor mismo dijo, Él es el más grande de los profetas, ¿verdad? Él es el heraldo del Mesías. Pero el pueblo judío, ¿qué hizo? ¿Se arrepintió o se ofendió? Pues se ofendió. Se ofendió de la idea que ellos necesitaban arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque ahí se mostró que luego rechazaron al Mesías, a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento exigía un corazón limpio. Y ellos estaban en su zona de confort. Yo estoy bien con mi pecado, yo estoy sirviendo al Señor en el templo, yo predico la palabra, yo doy ofrendas, yo hago todos los sacrificios necesarios para ser justo. Así que, y mato siempre al corderito perfectito que me piden y yo ya hice todo. Habrían creado ellos mismos su propio sistema de justicia, según las obras humanas, para ganarse el favor de Dios. Esa nunca fue la intención del Señor, ¿verdad que no? Nunca. En esta historia nosotros vemos corazones obstinados, plagados de orgullo, mis hermanos. El pueblo judío sentía que sus acciones, sus buenas obras, hechas bajo la ley, por ser también el pueblo escogido de Dios, eran razones suficientes ¿para qué? Para que con esos frutos agradaran a Dios. ¿Lo eran? No. El Señor quería su corazón y el corazón puede ser entregado solamente arrepintiéndose. Solamente. El pueblo judío se creyó justo en su propia opinión, a pesar que Dios le señalaba sus pecados. Miren, como seguidores de Cristo tenemos que tomar una decisión. Tenemos vivir para nosotros mismos o vivir en Cristo, para Cristo. Terminamos. Y vamos a resumir todo esto en 3 lecciones que nosotros como hijos de Dios, cristianos, podemos aprender de esta parábola de la higuera estéril. Número 1, ¿qué podemos aprender? Dios está dispuesto a perdonar y Él es muy paciente. ¿Cuántos saben eso? Amén. Esta es la buena noticia, ¿verdad que sí? Dios
está, en esta parábola nos enseña que Él está dispuesto a perdonar y que esperar. La buena noticia de esta historia, de esta parábola, es que el maestro jardinero es misericordioso y está dispuesto a perdonar por más pecados que hayamos cometido, más atroces que hayan sido. Si no, ¿para qué nos pediría arrepentirnos, verdad? Arrepiente, no, espérame, tú no, porque eso es imperdonable, hombre. No, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Él dice que está abierto si nosotros, ¿qué? Nos arrepentimos. Él es paciente, pero su paciencia está, ¿qué? Como limitada. Digo como limitada porque, no limitada porque se va a acabar, porque no, la paciencia de Dios es para siempre, su misericordia es para siempre, no tiene límite su bondad, ¿verdad que no? Pero sí tiene límite el tiempo que Él designó para arrepentirse, de eso se refiere. ¿Se acuerdan al principio lo que mencionamos de un tiempo limitado? Ese es el tiempo designado donde haya que arrepentirse. No podemos llegar al cielo, ay no, perdóname, siempre era verdad, no, tu palabra era verdad, híjole, no, perdóname, pero me arrepiento de todo. Ya es tarde, ya el tiempo terminó de arrepentirse. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy es el tiempo de venir humillados ante Dios. Hoy, ahora, mi hermano. No queremos ser como el árbol infructuoso y recibir el hachazo de parte del Señor. No. Número 2 que podemos aprender con esta parábola de la higuera estéril. Mantente enraizado, arraigado, ¿en quién? En Cristo. Mantengámonos arraigados en el Señor. Para que el árbol dé frutos, cada uno de nosotros demos frutos, requiere mucho tiempo, mucha inversión en cuidados, manejos, fumigaciones, administrar bien todo eso, el jardín, ¿verdad? Para disfrutar de una cosecha cada vez más abundante. Usted sabe que los árboles cada vez dan más y más frutos, ¿verdad? Como van creciendo y vamos podando y así, van cada vez dando más frutos. Todo eso es en el tiempo. Y eso es lo que el Señor está dispuesto a esperarnos en ese tiempo. Pero debemos empezar a dar frutos. ¿Qué debemos hacer? Dar frutos. No tenemos control de las circunstancias de la vida. Por eso no hay que afanarse de ellas. Es que no doy frutos porque no tengo trabajo. Es que no doy frutos porque estoy enfermo. Es que no tengo frutos porque mi esposo me pega, porque mis hijos son rebeldes. Culpamos, es como culpar a Dios. ¿Culpamos a Dios o vamos a cavar hondo y profundo en nuestras raíces en Cristo? A ver, elija. En esta parábola Jesús sabe que somos humanos, sí. ¿Sabe que somos frágiles? También. Tenemos debilidades, tenemos tentaciones todos los días, pero depende de nosotros confiar en Cristo, permanecer en el poder y en la gloria del Señor, permanecer en la sabiduría, en la palabra de Cristo, para navegar lo infructuoso que puede ser este mundo si uno se le pega a este mundo. Colosenses 2:6, el apóstol Pablo lo entendió bien. Colosenses 2:6, se lo voy a leer rápido, dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, discípulos. 7, ¿cómo? Arraíguense profundamente en Él, arraigados profundamente en Él, dice la otra versión. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Lo entendió el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Esa es la manera de dar mucho fruto, mis hermanos. El apóstol Pablo nos está poniendo aquí en Colosenses 2, 6 y 7. Yo les suplico, mis hermanos, que no hagan oídos sordos a este consejo que el Señor nos ha dado hoy. Y último, el 3, que se puede aprender de esta parábola de la higuera estéril. Y este es, como diría ese predicador de Houston, esta es una mala noticia, pero hay que darla. Todo es bueno, ¿sabe por qué? Porque sirve para que nosotros demos frutos. Jesús, el tercer punto que aprendemos es: Jesús no tolera apariencias falsas. No las tolera. No tolera la hipocresía. Si no, vean los evangelios cómo les daba duro
una y otra vez a los fariseos y a los escribas. Les daba duro. En Mateo 21:18, Jesús maldijo una higuera, ¿se acuerdan? Y de cuando iban al templo y después cuando regresaron, los discípulos se sorprendieron porque se secó de un día para otro completamente. ¿Pero por qué la maldijo? Porque esa higuera daba una apariencia de que tenía muchas hojas y estaba como que rebosante. Entonces como que tenía que dar, aparentaba que iba a encontrar mucho fruto el Señor. Pero cuando se acercó el Señor no encontró fruto y la maldijo el Señor y se secó. Nuestro tiempo de elegir a Cristo y permanecer en Él y dar frutos dignos de arrepentimiento se está agotando, mis hermanos. Hay que ser firmes y dar esos frutos cada día más y más. Ay, no, pero es mucho trabajo. El Señor es el que trabaja en nosotros. Nosotros solamente debemos de confiar en sus promesas y permanecer tomando decisiones que le agradan y le den gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, estamos realmente agradecidos por toda y tanta promesa, Señor. Te damos gracias por estas enseñanzas, por tus parábolas, Señor, que son de fácil entender. Te pedimos, Señor, que nos apartes de toda hipocresía y de falsa apariencia, de seguir en mi propia opinión y confiar en mi inteligencia mundana. Padre, así como dijo el apóstol Pablo, ayúdanos a arraigarnos profundamente en ti, Señor. Edificar toda nuestra vida en ti, mi Dios. Y así dice tu palabra, que nuestra vida dará mucho fruto. Señor, queremos ver mucho fruto espiritual en cada vida que está escuchando esta enseñanza, Señor. Señor, fortalécelos, bendícelos, apártalos de toda maldad, Señor, de la maldad de su corazón, del engaño que el corazón nuestro nos plantea muchas veces. Señor, apártanos de toda mala compañía, de los escarnecedores, de todo consejo perverso, y ayúdanos a vivir esas vidas en santidad, en tu perfección, mi Dios. Señor, queremos agradarte con nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer en ti, en el nombre precioso de nuestro agricultor, de nuestro jardinero, es el Señor Jesús. Amén.